3. Control genético de la síntesis proteica, las funciones de la célula y la reproducción celular. Todos sabemos que los genes situados en el núcleo de todas las células del organismo controlan la herencia de padres a hijos, pero la mayoría de gente no se da cuenta de que estos mismos genes también controlan la función cotidiana de todas las células del organismo. Los genes controlan las funciones de la célula determinando qué sustancias se sintetizan dentro de la misma, es decir, qué estructuras, qué enzimas y qué productos químicos participan. En la figura 3.1 se muestra el esquema general del control genético. Cada gen que corresponde a ácido nucleico, el ácido desoxirribonucleico, ADN, controla automáticamente la formación de otro ácido nucleico, el ácido ribonucleico, que después se dispersa por toda la célula para controlar la formación de una proteína específica. Como hay más de 30.000 genes diferentes en cada célula, en teoría es posible formar un número muy grande de proteínas celulares diferentes. Algunas de las proteínas celulares son proteínas estructurales que, asociadas a varios lípidos e hidratos de carbono, forman las estructuras de los distintos orgánulos intracelulares que se comentan en el capítulo 2. No obstante, la inmensa mayoría de las proteínas son enzimas que catalizan las distintas reacciones químicas en las células. Por ejemplo, las células promueven todas las reacciones oxidativas que aportan energía a la célula y favorecen la síntesis de todos los productos químicos de la célula, como lípidos, glucógeno y trifosfato de adenosina, ATP. Genes en el núcleo celular. En el núcleo celular hay un gran número de genes unidos por sus extremos, formando las moléculas de doble hélice largas de ADN que tienen un peso molecular que se mide por miles de millones. En la figura 3.2 se muestra un segmento muy corto de una molécula de este tipo. La molécula está formada por varios compuestos químicos sencillos unidos siguiendo un patrón regular cuyos detalles pasamos a exponer a continuación. Bloques básicos de ADN. En la figura 3.3 se muestran los compuestos químicos básicos implicados en la formación del ADN, es decir, el ácido fosfórico, el azúcar desoxirribosa y 4 bases nitrogenadas, 2 purínicas, adenina y guanina, y 2 pirimídicas o pirimidínicas, timina y citosina. El ácido fosfórico y la desoxirribosa forman las 2 hebras helicoidales que sirven de soporte para la molécula de ADN, mientras que las bases nitrogenadas se apoyan entre las 2 hebras y se conectan entre sí, como se muestra en la figura 3.6. Nucleótidos. La primera etapa en la formación de ADN consiste en combinar una molécula de ácido fosfórico, una molécula de desoxirribosa y una de las 4 bases para formar un nucleótido ácido. De esta forma se crean 4 nucleótidos distintos, uno para cada una de las 4 bases: los ácidos desoxiadenílico, desoxitimidílico, desoxiguanílico y desoxicitidílico. En la figura 3.4 se muestra la estructura química del ácido desoxiadenílico y en la figura 3.5 se muestran los símbolos simples de los 4 nucleótidos que forman el ADN. Hay un esquema, la figura 3.1, mencionado antes, esquema general del control génico de las funciones de la célula. El control génico de las funciones de la célula. El gen, el ADN, pasa a formación de ARN. Este pasa a formación de proteína. La formación de proteína tiene 2 caminos: estructura celular o enzimas celulares. La estructura celular y las enzimas celulares se unen también en funciones celulares. La figura 32.2 es una estructura microscópica dibujada, estructura helicoidal de la doble cadena del gen. La parte exterior de las cadenas está formada por ácido fosfórico y el azúcar desoxirribosa. Las moléculas internas que conectan ambas cadenas de la hélice son bases purínicas y pirimidínicas, que son las que determinan el código de un gen. Y después hay unas fórmulas químicas que son los bloques básicos de construcción del ADN. La primera, el ácido fosfórico, que tiene un fósforo en el centro, P, y para los 4 lados arriba hay un doble enlace de oxígeno. Para la izquierda hay simple oxígeno que se une a hidrógeno, al otro también oxígeno se une a hidrógeno y abajo también oxígeno se une a hidrógeno. Es el ácido fosfórico. La desoxirribosa es una pentosa que está formado por 4 átomos de carbono y otro oxígeno. El oxígeno no se une a nadie, pero en cada carbono se une
hidrógeno y después a este se une otro carbono, al cual se unen dos hidrógenos, un oxígeno y otro hidrógeno. Voy a continuar porque no puedo describir todas las... Pero también hay un ácido desoxiadenílico, otra figura, representación de los 4 nucleótidos que se combinan para formar el ADN. Cada nucleótido contiene ácido fosfórico de desoxirribosa D y una de las 4 bases de los nucleótidos: adenina, tiamina, guanina, citosina. Organización de los nucleótidos para formar 2 hebras de ADN unidas laxamente entre sí. En la figura 3.6 se muestra la forma en que se une un gran número de nucleótidos entre sí para formar 2 hebras de ADN. A su vez, las 2 hebras se unen laxamente entre sí mediante enlaces débiles que se muestran en la figura 3.6 como líneas de puntos centrales. Obsérvese que el esqueleto de cada hebra de ADN está formada por moléculas de ácido fosfórico y desoxirribosa que se van alternando. A su vez, las bases de purina y pirimidina se unen a los lados de las moléculas de desoxirribosa. Después, las 2 hebras respectivas de ADN se mantienen unidas mediante enlaces débiles de hidrógeno, líneas de puntos, entre las bases purínicas y pirimidínicas, pero hay que matizar que 1. Cada base purínica de adenina de una hebra siempre se une con una base pirimidínica de tiamina de la otra, y cada base purínica de guanina siempre se une con una base pirimidínica de citosina. Como se aprecia en la figura 3.6, la secuencia de los pares de bases complementarios es CG, CG, GC, TA, CG, TA, GC, AT y AT. Debido a la laxitud de los enlaces de hidrógeno, las 2 hebras se separan con facilidad y lo hacen muchas veces cuando se realizan sus funciones en la célula. Para situar al ADN de la figura 3.6 en su perspectiva física apropiada, simplemente bastaría con coger los 2 extremos y girarlos formando una hélice. En cada vuelta completa de la hélice de la molécula de ADN hay 10 pares de nucleótidos, como se ve en la figura 3.2. Código genético. La importancia del ADN se debe a su capacidad para controlar la formación de las proteínas en la célula mediante el denominado código genético. Es decir, cuando las 2 hebras de la molécula de ADN se escinden, quedan expuestas las bases purínicas y pirimidínicas, proyectándose a un lado de cada hebra de ADN. Como se ve en la hebra superior de la figura 3.7, estas bases que se proyectan son las que forman el código genético. El código genético consta de tripletes sucesivos de bases, es decir, 3 bases sucesivas componen una palabra del código. Los tripletes sucesivos controlan en último término la secuencia de aminoácidos en una molécula proteica de la célula que la célula debe sintetizar. Obsérvese en la figura 3.6 que la hebra de ADN de la parte superior leída de izquierda a derecha contiene el código genético GGC, AGA, CTT, los tripletes separados entre sí por las flechas. Si seguimos este código genético a través de las figuras 3.7 y 3.8, veremos que estos 3 tripletes respectivos son responsables de la colocación sucesiva de los 3 aminoácidos, prolina, serina y ácido glutámico, en una molécula de proteína de nueva formación. El código del ADN del núcleo celular se transfiere al código de ARN en el citoplasma celular, proceso de transcripción. Como el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, pero la mayoría de las funciones de la célula se realizan en el citoplasma, debe haber algún mecanismo para que los genes de ADN del núcleo controlen las reacciones químicas del citoplasma, lo que se consigue mediante la intermediación de otro tipo de ácido nucleico, el ARN, cuya formación está controlada por el ADN del núcleo. Es decir, como se ve en la figura 3.7, el código se transfiere al ARN en un proceso que se conoce como transcripción. A su vez, el ARN se difunde desde el núcleo a través de los poros del núcleo al compartimiento citoplasmático, donde controla la síntesis proteica. Síntesis de ARN.
Durante la síntesis de ARN, las dos hebras de la molécula de ADN se separan temporalmente y una de ellas se usa como plantilla para la síntesis de una molécula de ARN. Los tripletes del código del ADN provocan la formación de tripletes con un código complementario o codones en el ARN. A su vez, estos codones controlarán la secuencia de aminoácidos en una proteína que se va a sintetizar en el citoplasma celular. Bloques básicos para la construcción del ARN. Los bloques básicos para la construcción del ARN son prácticamente los mismos que los del ADN, excepto por dos diferencias. En primer lugar, en la formación del ARN no se usa el azúcar desoxirribosa y en su lugar se utiliza otro azúcar que tiene una composición algo diferente, la ribosa, que contiene un ion hidroxilo extra unido a la estructura anular de la ribosa. En segundo lugar, la tiamina se reemplaza por otra pirimidina, uracilo. Formación de nucleótidos de ARN. Los bloques básicos de ADN forman los nucleótidos del ARN exactamente igual que hemos descrito para la síntesis del ADN. En este caso se usan también 4 nucleótidos distintos para formar el ARN, nucleótidos que contienen las bases adenina, guanina, citosina y uracilo. Obsérvese que son las mismas bases que usa el ADN, excepto porque el uracilo del ARN reemplaza a la timina del ADN. Activación de los nucleótidos de ARN. El siguiente paso de la síntesis de ARN es la activación de los nucleótidos de ARN por una enzima polimerasa de ARN, lo que se produce añadiendo a cada nucleótido 2 radicales fosfato más para formar trifosfatos, como se ve en la figura 3.7. por los 2 nucleótidos de ARN en el extremo derecho durante la formación de la cadena de ARN. Estos dos últimos fosfatos se combinan con el nucleótido mediante enlaces de fosfato de alta energía derivados del ATP celular. El resultado de este proceso de activación es que cada uno de los nucleótidos puede disponer de grandes cantidades de energía del ATP, energía que se usa para favorecer las reacciones químicas que van añadiendo cada nuevo nucleótido de ARN al extremo de cadena del ARN que se está desarrollando. Montaje de la cadena de ARN a partir de los nucleótidos activados usando una cadena de ADN como plantilla. Proceso de transcripción. El montaje de la molécula de ARN se realiza siguiendo el proceso que se muestra en la figura 3.7 bajo la influencia de una enzima, la polimerasa de ARN. Se trata de una gran enzima proteica que tiene muchas propiedades funcionales para la formación de la molécula de ARN, como son 1. En la cadena de ADN inmediatamente contigua al gen inicial hay una secuencia de nucleótidos que se denomina promotor. La polimerasa de ARN tiene una estructura complementaria apropiada que reconoce este promotor y se une a él en un paso esencial para iniciar la formación de la molécula de ARN. 2. La polimerasa de ARN, después de unirse al promotor, provoca el desenrollamiento de 2 vueltas de la hélice de ADN aproximadamente y la separación de las porciones abiertas de las 2 hebras. Después, la polimerasa se desplaza a lo largo de la hebra de ADN desenrollando y separando temporalmente las 2 hebras de ADN en cada etapa de su movimiento. A medida que se desplaza, va añadiéndose en cada paso un nucleótido de ARN activado nuevo en el extremo de la cadena de ARN que se va formando, siguiendo los pasos siguientes. Primero provoca la formación de un enlace de hidrógeno entre la base del extremo de la cadena de ADN y la base de un nucleótido de ARN en el nucleoplasma. Después la polimerasa de ARN va rompiendo 2 de los 3 radicales fosfato, separándolos de cada uno de estos nucleótidos de ARN y liberando grandes cantidades de energía de los enlaces de fosfato de alta energía que va rompiendo. Esta energía se usa para crear el enlace covalente del fosfato que queda en el nucleótido con la ribosa en el extremo de la cadena de ARN en crecimiento. C. Cuando la polimerasa de ARN alcanza el extremo del gen de ADN, se encuentra con una secuencia nueva de nucleótidos de ADN que se conoce como secuencia terminadora de la cadena, que hace que la polimerasa y la cadena de ARN recién formadas se separen de la cadena de ADN. Después la polimerasa puede usarse una y otra vez para formar más cadenas de ARN. A medida que se va formando una cadena de ARN nueva, se rompen sus enlaces débiles de hidrógeno que la unen a la plantilla de ADN
porque el ADN tiene una afinidad alta para volver a unirse con su propia cadena complementaria de ADN. Es decir, la cadena de ARN se separa del ADN y se libera en el nucleoplasma. Es decir, el código presente en la cadena de ADN se transmite finalmente de forma complementaria a la cadena de ARN. Las bases de nucleótido con ribosa siempre se combinan con las bases de desoxirribosa. Repito, las bases de nucleótido con ribosa siempre se combinan con las bases con desoxirribosa de la siguiente forma. Tablita: base de ADN y base de ARN. Guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, uracilo, timina, adenina. Tres tipos distintos de ARN. Hay tres tipos distintos de ARN, cada uno de los cuales tiene un papel independiente y totalmente distinto en la formación de proteínas. 1. ARN mensajero, que transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se forma. 2. ARN de transferencia, que transporta los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica. 3. ARN ribosómico, que junto con 75 proteínas distintas forma ribosomas, las estructuras físicas y químicas en las que se montan realmente las moléculas proteicas. ARN mensajero, los codones. Las moléculas de ARN mensajero son cadenas largas y sencillas que se encuentran en suspensión en el citoplasma. Estas moléculas están compuestas por varios cientos a miles de nucleótidos de ARN en cadenas no pareadas y contienen codones que son exactamente complementarios a los tripletes del código de los genes de ADN. En la figura 3.8 se muestra un pequeño segmento de una molécula de ARN mensajero. Sus codones son CSG, UCU y GAA, que son los codones de los aminoácidos prolina, serina y ácido glutámico. La transcripción de estos codones desde la molécula de ADN a la molécula de ARN se muestra en la figura 3.7. Codones de ARN para los distintos aminoácidos. En la tabla 3.1 se muestran los codones de ARN de los 20 aminoácidos más frecuentes que se encuentran en las moléculas proteicas. Obsérvese que la mayoría de ellos están representados por más de un codón. Además, un codón representa la señal de iniciar la fabricación de la molécula proteica y 3 codones representan la señal de detener la fabricación de la molécula proteica. En la tabla 3.1, estos dos tipos de codones se denominan CI para el iniciador de la cadena y CT para el terminador de la cadena. A ver la tabla 3.1. Codones de ARN para aminoácidos y para el inicio y parada. Aminoácido y codones de ARN. Ácido aspartico, GAU-GAC. Ácido glutámico, GAA-GAG. Alanina, GCU, GCC, GCA, GCG. Arginina, CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AG. Asparagina, AAU, AAC. Cisteína, UGU, UGC. Fenilalanina, UUU, UUC. Glicina, GGU, GGC, GGA, GGG. Glutamina, CAA, CAG. Histidina, CAU, CAC. Isoleucina, AUU, AUC, AUA. Leucina, CUU, CUC, CUA, CUG, UUA, UUG. Lisina, AAA, AAG. Metionina, AUG. Prolina, CCU, CCC, CCA, CCG. Serina, UCU, UCC, UCA, UCG, AGC, AGU. Tirosina, UAS, UAU. Tirosina, UAU, UAC. Treonina, AQ, ACC, AK, ACG. Triptófano, UGG. Valina, GUU, GUC, GUA, GUG. Inicio, CI, AUG. Parada, CT, AUAA, UAG, UGA. Vamos a seguir. ARN de transferencia, los anticodones.
Otro tipo de ARN que tiene un papel esencial en la síntesis proteica se conoce como ARN de transferencia, porque transfiere las moléculas de aminoácidos a las moléculas proteicas a medida que se va sintetizando la proteína. Cada tipo de ARN de transferencia se combina específicamente con uno de los 20 aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas. El ARN de transferencia actúa como vehículo para transportar su tipo específico de aminoácido a los ribosomas, donde se van formando las moléculas proteicas. En los ribosomas, cada tipo específico de ARN de transferencia reconoce un codón en particular en el ARN mensajero, que se describe más adelante, y libera el aminoácido apropiado en el lugar apropiado de la cadena de la molécula proteica que se está formando. El ARN de transferencia, que contiene solo 80 nucleótidos, es una molécula relativamente pequeña comparada con la del ARN mensajero. Es una cadena plegada de nucleótidos con un aspecto de cruce de carretera similar a la que se muestra en la figura 3.9. En uno de los extremos de la molécula siempre hay un ácido adenílico, en cuyo grupo hidroxilo de la ribosa del ácido adenílico se une el aminoácido transportado. Como la función del ARN de transferencia consiste en unir un aminoácido específico a una cadena de proteína en formación, es esencial que cada tipo de ARN de transferencia también sea específico de un codón en particular del ARN mensajero. El código específico del ARN de transferencia que le permite reconocer un codón específico es de nuevo un triplete de bases nucleótidos que se denomina anticodón y se sitúa aproximadamente en la zona media de la molécula del ARN de transferencia, en la parte inferior de la configuración de cruce de carreteras que se muestra en la figura 3.9. Durante la formación de la molécula proteica, las bases del anticodón se combinan laxamente mediante enlaces hidrógeno con las bases del codón del ARN mensajero. De esta forma, los aminoácidos respectivos se alinean uno después del otro a lo largo de la cadena del ARN mensajero, con lo que se establece la secuencia apropiada de aminoácidos de la molécula proteica que se está formando. ARN ribosómico. El tercer tipo de ARN de la célula es el ARN ribosómico, que constituye el 60% del ribosoma. El resto está formado por proteínas, unos 75 tipos distintos que son de tipo estructural, y también las enzimas necesarias para la fabricación de las moléculas proteicas. El ribosoma es la estructura física del citoplasma en el que se sintetizan realmente las moléculas proteicas. No obstante, siempre funciona asociado a otros tipos de ARN. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos al ribosoma para su incorporación en la molécula proteica en desarrollo, mientras que el ARN mensajero proporciona la información necesaria para el secuenciado de aminoácidos en el orden adecuado para cada tipo específico de proteína que se va a fabricar. Es decir, el ribosoma actúa como una planta de fabricación en la cual se forman las moléculas proteicas. Formación de ribosomas en el nucleolo. Los genes de ADN que se utilizan para la formación del ARN ribosómico se sitúan en 5 pares de cromosomas del núcleo, y cada uno de estos cromosomas contiene muchos duplicados de estos genes en particular, porque las funciones celulares necesitan grandes cantidades de ARN ribosómico. A medida que se forma el ARN ribosómico, se recoge en el nucleolo una estructura especializada adyacente a los cromosomas. Cuando se están sintetizando grandes cantidades de ARN ribosómico, como sucede en las células que fabrican grandes cantidades de proteínas, el nucleolo es una estructura de gran tamaño, mientras que en las células se sintetizan pocas proteínas. El nucleolo a veces ni siquiera se ve. El ARN ribosómico se procesa especialmente en el nucleolo, donde se une a las proteínas ribosómicas para formar los productos de condensación granulares, que son las subunidades primordiales de los ribosomas. Estas subunidades se liberan entonces desde el nucleolo y se transportan a través de los poros grandes de la cubierta celular hasta prácticamente todas las partes del citoplasma. Cuando estas subunidades entran en el citoplasma, se reúnen para formar los ribosomas maduros y funcionantes. Por tanto, las proteínas se forman en el citoplasma de la célula, pero no en el núcleo celular, porque el núcleo no contiene los ribosomas maduros.